Entender lo que pasó y lo que va a pasar. Mano a mano con el FA. El Frente Amplio nace del pueblo y se nutre con el pueblo. Le ruego que no se rinda. Porque la vida no es solo recibir, es antes que nada dar, es la hermosura de vivir al tope. Para saber de dónde les estaré diciendo, vete el urbano hasta la victoria, siempre. Esto es el Frente Amplio. Para estar conectados. Volvemos nuevamente a comunicarnos con ustedes para conversar, como lo vamos a hacer cada semana, sobre la realidad nacional, sobre los problemas que aquejan a los uruguayos y sobre la necesidad de dejar el alma en la cancha en estos últimos días que quedan de acá hasta el día del referéndum. Como hicimos en aquellos últimos 15 días donde le pedíamos a ustedes que juntaran 6, 7 firmas cada uno a los efectos de llegar a las 700.000 que precisábamos. Ahora les pedimos encarecidamente que hemos emparejado el partido. Ayer la encuesta de equipos nos da un punto y que necesitamos construir esa mayoría. Y construir esa mayoría ahora implica que cada uno de ustedes se fije en la agenda del celular y mire quiénes están indecisos y los llamen y conversen o los visiten, que vayan a las ferias y a los parques y distribuyan papeletas, que le dejen en la puerta a los vecinos que no estén, pero que saben que tienen dudas, para que analicen el material, para que vean las certezas que damos los que estamos defendiendo el sí, para que vean lo grave que es eliminar el Consejo de Educación Inicial y Primaria, lo grave que significan los materios en cambio de seguridad, como lo dice la Fiscalía General de la Nación, el Instituto de Derecho Penal, el doctor Germán Aller, grado 5 de Criminología. Y en ese sentido es que les pedimos un último esfuerzo, ese esfuerzo tan valioso que han hecho los militantes a lo largo de más de un año. Un último esfuerzo porque vale la pena mantener los derechos para los uruguayos, poder el día 28 haber construido esa mayoría del pueblo uruguayo. Pero al mismo tiempo tenemos que hablar de otros temas que no pueden pasar desapercibidos. Los precios de la canasta familiar suben de forma sustancial, y no es por la guerra, es por las políticas que ha asumido el gobierno. Los precios que hoy nos están cobrando no tienen nada que ver con la guerra. Cuando vengan los precios de la guerra vamos a tener incrementos adicionales, y esto implica que el peor daño que puede tener un ingreso de un trabajador o de un jubilado es la inflación. Y la inflación antes de la guerra ya se ubicaba por encima de 8 puntos. Antes de la guerra ya los huevos valían el doble, el aceite a 120, la carne picada a 400 pesos, y cada uno de nosotros iba al almacén o iba al supermercado o iba a la carnicería y con el mismo dinero compraba menos. Esto se llama carestía, esto es cuando no te da el dinero para llegar a fin de mes. De nuevo volvieron en los almacenes de barrio la compra de cuarto kilo, de nuevo volvió a los almacenes del barrio el cuarto litro de aceite para poder cumplir. Y esto es ni más ni menos que caída abrupta del salario, caída importante del salario. Los policías, los militares, las maestras, los trabajadores de las empresas ganan 18 menos jornales por año, y eso obviamente después no va a las empresas pequeñas y medianas, y son las que más pagan. Hay un incumplimiento incontumaz con aquella promesa de campaña electoral, que los combustibles nos iban a aumentar. Los combustibles aumentaron por encima del 30%, y eso es haberle ocultado información a la gente, porque había información más que suficiente como para saber que si se utilizaba, aunque mínimamente, el precio de paridad de importación, lo que iba a pasar es que los combustibles se iban a ir a las nubes, y aumentaron por encima del índice medio de salarios, por encima de los salarios y por encima de la inflación. Todo lo contrario a lo que le habían prometido a la gente. También hemos visto muestras de autoritarismo tales como que la presidenta de la Cámara de Senadores en ejercicio, Graciela Bianchi, le pidiera a una senadora del Frente Amplio que no utilizara el PIN del sí, mencionando un reglamento que lo he leído de arriba para abajo y no está. Y estuvieron muy bien los senadores del Frente Amplio en irse de sala. Hay que respetar a nuestras compañeras, hay que respetar a las mujeres senadoras, no hay que decir cosas que no existen en la reglamentación. El Parlamento es un instrumento político por excelencia, y quienes están ahí representan formas de pensar, de sentir y de vivir la política y partidos políticos.
En este tiempo hemos escuchado más relatos que datos. Esta semana escuchamos a Penader decir que no había tiros en la azotea. ¿Cómo le va a creer la gente si lo que vive en los barrios es completamente distinto a esta frase que se escucha en un canal de televisión? ¿Cómo le va a creer que se puede andar con las carteras por la calle cuando hay cientos de arrebatos diarios, cuando la seguridad volvió a tomar niveles altos, cuando vemos más de un homicidio por día, cuando claramente la LUC lo que ha hecho es lo que le habían dicho los expertos, perjudicar la vida carcelaria e inhabilitar la posible rehabilitación de quienes caen en prisión? Y esto es ir contra la seguridad pública. Por eso, como venimos haciendo desde hace muchas semanas, queremos cada semana comunicarnos con ustedes. Seguramente en pocos minutos no podemos decir todo lo que queremos decir. El lunes queremos que estén atentos porque va a haber una conferencia de prensa a las 17 horas vinculadas también a abusos que se han dado por parte del Ministerio del Interior y particularmente del ministro Heber, a quien respetamos, pero creemos que se ha equivocado sustancialmente en las últimas semanas, y vamos a dar el punto de vista del Frente Amplio. Como verán, en estos tiempos en donde un frigorífico tiene la ganancia récord y también nosotros tenemos el récord de pagar el precio de la carne, hay algunos que piensan mucho más en los de arriba que en los de abajo, que en los que tienen que vivir de su trabajo, de su jubilación o incluso de aquellos que no tienen ingresos. Nos vemos la semana que viene para seguir conversando, para seguir dialogando, para seguir intercambiando. El Frente Amplio es la fuerza del pueblo y la fuerza del pueblo escucha siempre a los de abajo.